Bienvenidos, queridos hermanos, esto es Solo para Corazones Generosos. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola del grano de mostaza. Los especialistas en la Biblia y sobre todo en los Evangelios han contado que la expresión reino de Dios o reino de los cielos aparece en los labios de Jesús 90 veces. Jesús predicaba el reino de Dios. El mensaje central de toda la predicación de Jesús fue el reino de Dios. Y hoy Jesús, para explicarnos cómo es ese reino de Dios, utiliza dos imágenes: la imagen de las semilla de mostaza y la levadura en la masa. La semilla de mostaza nos dice que va creciendo hasta convertirse en un gran árbol. Y la levadura en la masa, la levadura hace que la masa vaya creciendo. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús nos quiere decir con estas dos imágenes? Primero, que el reino de Dios crece y crece en el silencio. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el ámbito en donde Dios está en el primer lugar. Ahí donde una persona que ha puesto en el primer lugar de su vida a Dios, allí está el reino de Dios. El reino de Dios tiene que crecer. Ahí donde un corazón acoge a Cristo, el reino de Dios crece. Y el reino de Dios crece cuando nosotros decimos sí a Jesús y la aceptamos en nuestro corazón. El reino de Dios crece cuando nosotros colaboramos con la gracia de Dios. Y todos nosotros estamos involucrados en el crecimiento del reino de Dios, porque todos tenemos que hacer apostolado. ¿Cómo crece el reino de Dios? Primero en el silencio. El reino de Dios crece progresivamente y el reino de Dios alcanzará su plenitud cuando Jesús venga por segunda vez. El reino de Dios crece en el silencio. El reino de Dios crece en el silencio. Sabemos por estas dos imágenes de la semilla y de la levadura. Por eso es importante la humildad. El reino de Dios crece en el silencio, en ese apostolado que hacemos todos los días con humildad. También el reino de Dios crece progresivamente y por ello es importante la paciencia. Todos los días hay que orar, hacer apostolado, confiando en el poder de Dios. No esperemos resultados inmediatos. Lo nuestro es hacer lo correcto con humildad y paciencia. Y el reino de Dios alcanzará su plenitud cuando Jesús venga por segunda vez. Por el momento vemos en el mundo actual que a veces parece que el mal está ganando, pero solamente parece, pero no es así. Sabemos que cuando Jesús venga por segunda vez, se dará la plenitud del reino de Dios y será la victoria definitiva del bien sobre el mal. Queridos hermanos, pidamos a Jesús esta gracia de acoger nosotros ese reino de Dios, es decir, poniendo en el primer lugar de nuestro corazón a Jesucristo, para que el reino de Dios crezca en el silencio y vaya transformando nuestro corazón, nuestra vida y el mundo. Y para que el reino de Dios crezca, necesitamos de la humildad y de la paciencia. Muchas gracias, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Que Dios les bendiga a todos.